Muy bien, Jerjes Loaiza nos acompaña y él es sociólogo de la Universidad San Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. A ver, uno ve el conteo, no sé si quieres ponerlo en algún momento, Sergio, porque está prácticamente 50-50, ¿no? Centésimas, Keiko Fujimori está por encima de Roberto Sánchez, pero ¿cómo podemos entender este voto? Es tan simple como un país entre la izquierda y la derecha. A ver, ¿qué ha pasado acá? No hay ideologías. Quienes votan por uno u otro no tienen una ideología. Los países, los partidos políticos, en primer lugar, no están ideologizados. Son partidos políticos que actúan de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la situación y de acuerdo a lo que el populacho dice, lo que la población señala. Yo creo que el voto más representa la fractura de un país en relación a qué dirección quieren ir. A quienes quieren de repente una visión de país más tradicional, más nacional, y quienes quieren un país más que continúe con las exportaciones, que de cara al mundo, de cara a las grandes potencias. Un país que se interese más en esta visión moderna, internacional, o un país que se interese más por sus sectores más empobrecidos, más necesitados. Pero así, 50-50, ¿y no crees que juegue el factor antifujimorismo o ya no ha sido tan relevante en esta elección? No, sí hay un factor antifujimorista, pero yo creo que con los años va decreciendo, por lo mismo de que... ¿Por qué? Mira, Fujimori ya empezó a ser un actor que es estudiado por la historia. O sea, ya ha pasado bastante tiempo. Cuando mis estudiantes regresaron a Fujimori, ellos me hablan de sus abuelos ya, ¿no? O sea, ya se está perdiendo la percepción de quién fue o qué hizo o qué sucedió en ese entonces. ¿Pero no crees que Keiko ha ganado su propio antivoto? Sí, se ha hablado bastante de eso, de sus actitudes, de repente algún tipo de soberbia, de repente algún tipo de comportamiento que no ha gustado, seguramente. El sur está en contra de ella, tiene una visión muy fuerte en relación a eso, ¿no? Sí, no solo su comportamiento, de hecho, el de su bancada durante los últimos 2 quinquenios. No lo quería decir, pero es cierto, es completamente cierto. Lo que ha hecho los partidarios, los que representan ese partido, ha sido muy negativo para el país en muchos sentidos, ¿no? Pero principalmente para esta población, que no solamente no se ha visto representada, sino ha sido directamente perjudicada por varias acciones del Congreso que desgraciadamente pues pertenecen a dicho partido. Yo creo que de en adelante tenemos que tener una mirada mucho más amplia y una apertura y una humildad para poder entender a estos grupos que obviamente no comulgan con dicha candidata. Ahora, del otro lado también, porque uno se puede preguntar con justicia, ¿qué hubiera sido Roberto Sánchez si nunca se ponía el sombrero? No hubiera ido a segunda vuelta, evidentemente. El sombrero ha representado un gran porcentaje. En el sur estaban ¿a quién doy mi voto? A Sánchez, a Chau, no sé quién, hasta último momento, según tengo entendido, ha derivado su voto. O sea, ha sido un voto coordinado, organizado en relación a quién van a apoyar, ¿no? No hubiera ido a segunda vuelta. Yo estoy convencido de que no hubiera sido así. Castillo tiene un arrastre extraordinario aún al día de hoy. ¿Y por qué? Porque es una persona como el común de personas en dicho espacio, porque es una persona que ha salido de lo, entre comillas, más abajo, un docente de un poblado que entiende a la gente porque es como la gente. La población tiene una sensación muy fuerte en que él es como yo y él me entiende. ¿Es un mérito de la izquierda de este país el que haya calado la narrativa de que es víctima Pedro Castillo de un golpe? ¿O es más bien una evidencia de que la derecha lo hizo tan mal que terminó victimizando a Castillo? Bueno, son dos cosas. Yo creo que las dos tienen mucho que ver. En primer lugar, porque no creen que evidentemente esta justicia sea una justicia lo suficientemente equilibrada, porque no ha demostrado ser necesariamente en diferentes momentos lo suficientemente justa. Hay que afrontarlo. Entonces, con ambos lados, Keiko Fujimori ha estado 18 meses presa. Y al final, por nada, porque ese caso se ha archivado. El que esté archivado o no archivado tampoco no puede representar algo. O sea, en términos de justicia está bien, pero sabemos muy bien que el concepto de archivado no necesariamente habla de que algo sea transparentemente No, pero uno no puede justo, pagar prisión si no está condenado, ¿no? Sí, sí. Hasta que no tenga sentencia eres inocente. O sea, no hay condenas prepago en nuestro país. Vamos a decir que legalmente es así, jurídicamente es así, pero la población no entiende todo en términos jurídicos. La justicia va más allá de eso, va en torno a lo que es correcto, en torno a lo que es no lo legal, lo normativo, sino lo que es justo para lo que yo siento. Y es cierto, pasa eso con esas dos cuestiones. O sea, hay un sentimiento de inocencia por parte de Castillo, pero también un término de derecha, liberal, que lo han hecho muy mal. Y efectivamente han gobernado de espaldas a esta población, como si no existiera. Y para colmo hay víctimas en las últimas protestas que han habido hace 2 años. Y ese es un tema bien interesante, porque si Keiko Fujimori ganara finalmente, si se confirmara y fuera proclamada, ¿cómo crees que reaccione especialmente el sur peruano? Muy mal.
es muy probable que proteste, es muy probable que defienda el voto. Pero no pensemos en lo que va a pasar ahora, pensemos en lo que va a pasar después. ¿Cuál va a ser la muñeca que va a tener la presidenta, en caso así lo sea, para poder afrontar todos estos conflictos sociales que se avecinan? Yo creo que por más que se entienda de que actuar tal vez con fuerza, tal vez actuar con bastante rudeza es la mejor forma, no va a ser el mejor modo de poder llegar a un diálogo. Yo creo que la mejor manera es bajar al llano y poder conversar con los actores principales y también ser transparente en ver qué ha sucedido hace 2 años con respecto a las víctimas de estas protestas. ¿Pero tú crees que se puede repetir un escenario similar ahora al de diciembre del 2022? Sí, claro, pero no por estas elecciones necesariamente, sino que pueden explotar una serie de conflictos en torno a lo que la población quiere y exige. Está cansada más de lo mismo. O sea, son poblaciones que, desgraciadamente, la situación no ha calado el beneficio, no ha chorreado lo suficiente. El modelo no les ha servido lo suficiente. Y no porque no trabajen, sino porque no llega la modernidad hasta esos espacios. Pero igual durante los últimos 15 años ha descendido la pobreza monetaria, que tiene sus bemoles también en nuestro país, de más del 60% hasta el 20%. Evidentemente, tras la pandemia nos dimos cuenta de que muchos de nuestros servicios públicos tenían pues una calidad subsahariana, ¿no? Es decir, la gente se moría en la puerta de los hospitales, no había oxígeno. Eso también es verdad. Sin embargo, el 31% está en situación de vulnerabilidad. También. O sea, de un momento a otro estornudan y regresan a la pobreza. Exacto. O sea, si tú sumas, sería menos a un 60% que puede ser pobre. Así que lo que nos enseñó la pandemia es que en realidad es muy artificioso el tema de lo monetario, porque por un sol más, un sol menos, 369 soles, ya no dejas de ser pobre, pues, ¿no? ¿Y tú crees que una gestión de Keiko Fujimori sea débil frente a un escenario así? Débil en términos políticos no, porque va a tener acceso a... Débil en términos de legitimidad, no en términos de represión. No, claro, el control que ahora podría tener llegar el fujimorismo sobre el país creo que es lo suficientemente grande como para poder resolver los problemas del país en estos 5 años. Pero no hay legitimidad suficiente. No hay legitimidad por lo que ha venido sucediendo y representando en este quinquenio, como lo mencionabas, o más años. Va a tener que haber mucho diálogo y va a tener que haber un rol de transparencia, honestidad y de humildad para poder conversar con esos sectores. Y yo no sé si la derecha o liberales o como se quiera llamar, en fin, el Perú somos todos, no podemos ponernos etiquetas, empezamos mal, hacemos eso, puede llegar a decir, ¿sabes qué? Vamos a ser humildes, vamos a conversar y voy a dejar creer que yo tengo la sartén del mango, ¿no? Pero mira qué responsabilidad tendría también en ese sentido quien sea llamado a la oposición. Si en este caso se cumplen las proyecciones y el opositor es Roberto Sánchez, ¿qué dice de él el que esté hoy día promoviendo manifestaciones en contra de lo que se refleja en los votos? Pudo haber sido de él, como fue López Aliaga, que también es de otro sector. O sea, a la larga lo que hay puede decirse un mal perdedor. Entonces son iguales. Ya no importa si es derecha o izquierda. Al final hablamos de potencialmente malos perdedores. Sí, malos perdedores en parte, pero también porque arrastra un voto que, vuelvo a repetir, está agotado, está cansado más de lo mismo. Claro, pero un mal perdedor puede ser alguien que pierda después un partido de fútbol en este mundial. Pero si tú eres un líder político, hay una responsabilidad en tus decisiones. De cara a una ciudadanía que te respalda, te sigue y que eventualmente... Si tú convocas una manifestación, puedes volcar a la gente a las calles. Con las consecuencias que eso produzca en nuestro país. Sí, claro, y eso ocurre, como bien has comentado, derecha, izquierda, liberal, no liberal, etcétera. Yo creo que en el Perú no hay instituciones lo suficientemente fuertes, no hay gobernabilidad, y esto se refleja bastante bien en que la población no cree en lo que pueda haber hecho el Jurado Nacional, la OMPE o cualquiera, Defensoría. O sea, ya no hay una legitimidad al día de hoy, y eso tiene que cambiar rápidamente. ¿Por qué es tan difícil en nuestra política, en cualquier bando, asumir una derrota o en general asumir errores? ¿Asumir errores por parte de quiénes? ¿De los candidatos? Sí, por ejemplo, o sea, ambas candidaturas han tenido presencia parlamentaria, por ejemplo. Sí, ¿no? Y muy pocos errores han asumido de esa presencia parlamentaria. Pero al mismo tiempo, cuando les toca enfrentar un proceso electoral, aquí es muy raro que un candidato conceda la derrota, ¿no? Parece costumbre de otros países, no la del nuestro. La derrota electoral. Claro, que admita que ha perdido, ¿no? Es que, como lo dije hace un momento, no hay una credibilidad de que las cosas estén funcionando bien, por eso es que no admite que has perdido. Además, admitir que has perdido, ser un buen perdedor, entre comillas, tampoco, por más democrático que sea, no se ve bien por parte de los electores, que piensan, yo quiero que mi candidato hasta el final resista y diga que puede ganar. O sea, la población espera algo más que solamente un candidato, espera un mesías o una mesías, alguien que cambie sus vidas, desde lo más interno y espiritual incluso, puede decirse. Pero te enaltece ser responsable en la victoria y en la derrota. Por supuesto,
por supuesto, lo enaltece bastante, pero en un país donde los valores están por los suelos y se ha arrastrado la clase política por los suelos también, la población ya no sabe ni siquiera qué decir que te enaltece o no. En un país de criollos, en un país de injusticias, es muy difícil sostener una validez de lo honesto, de lo transparente o de lo moral, ¿no? Ahora, ya a nivel de nuestra población, ¿no? Tú que has estudiado los movimientos sociales en nuestro país, ¿qué es lo que viene durante el próximo quinquenio? Si fuera Keiko Fujimori la gobernante, ¿con quién tiene que hablar? ¿Qué tiene que hacer para lograr tender esos puentes de los que tú hablas, para que este país no entre nuevamente a una turbulencia que se prolongue durante los próximos 5 años, con manifestaciones permanentes a lo largo de todo el país? Partir de un liberalismo, no lo niego, es importante, plural. Partir de un país que es muy, muy plural, con necesidades distintas, divergentes. Partir de las situaciones más urgentes que atravesamos. Partir de la idea de que la población también quiere verse protegida por determinados tratados, ya sea del medio ambiente, ya sea, si quieres, incluso derechos humanos. Tal vez no toda la población, pero parte de la población. Tratar de encontrar, no sé si consensos, sino abrir los brazos a los conflictos, o sea, a las desavenencias de opiniones. No en torno a violencias, sino en torno a qué opinan, qué piensan. Hay muchas poblaciones que están en situación de parias hoy en día. Poblaciones que no, como hemos dicho, no tienen ni siquiera para comer. Niños que no se están alimentando lo suficientemente bien. Sectores que no tienen el suficiente apoyo del Estado. Y situaciones que ecológicamente nos están destruyendo, aunque poco importen. Entonces yo creo que es importante y saludable que se piensen en los sectores vulnerables por un momento. Ahora, Keiko Fujimori no es aún quien gobierna este país, sin embargo, las protestas convocadas para mañana ya son contra ella, o aparentan ser contra ella, en el fondo son contra ella, ¿no? ¿Cómo debería reaccionar más bien el fujimorismo frente a esto? Entender que si es contra ella, no es en sí contra ella, es con lo que representa el fujimorismo y lo que representa la derecha y lo que representa esta mirada, esta perspectiva de cómo gobernar el país. Hay que cambiar, hay que modificar esto, y no solo en palabras, sino en actos. La población está cansada de lo mismo, eso es a lo que quiero llegar. Yo creo que si se demuestra con actos, con hechos concretos, a nivel judicial, como lo dije hace un momento, por las víctimas, y a nivel económico, con respecto al apoyo que se necesita urgentemente y con los sectores más vulnerables, se puede llegar a hacer algo, o al menos estarás claro en que estás jugando lo suficientemente correcto y que la población ahora tiene que apoyarte, porque de otro modo no vamos a ir a ningún lado como país. ¿Lo que ve usted como protesta o potencial protesta es más rural o más de jóvenes? No, es un tema rural, pero el tema de la juventud se mezcla con lo rural, obviamente, ¿no? Los jóvenes no son todos iguales. Hablamos de una juventud universitaria, hablamos de una juventud 18% no estudia ni trabaja. Hablamos de una juventud rural, o sea, las juventudes se dispersan en diferentes ámbitos, pero yo creo que lo que más pesa acá son los sectores rurales y los sectores olvidados. Sectores a donde no ha llegado todavía, repito, la modernidad de un Estado, y que aún en pleno siglo XXI las condiciones son muy, muy deleznables. Es interesante que hayas hablado de apertura para dialogar con movimientos y fuerzas distintas, porque durante la última semana o 2 últimas semanas de la campaña de segunda vuelta, sí hubo por parte de Juntos por el Perú un intento de abrir cancha, ¿no? De convocar otras fuerzas, con todas las contradicciones que eso reflejaba, ¿no? Porque tenías en Juntos por el Perú todavía un Antauro, pero había un Primero la Gente también, una Hora Nación, el Partido Obras, que todavía nadie sabe muy bien qué ideología tiene. Pero del lado fujimorismo hubo una convocatoria acaso muy marginal, ¿no? ¿Consideras que ellos piensan tienen los cuadros suficientes para gestionar el país o necesitarán, de todas maneras, el recibir cuadros de otras agrupaciones? Como lo has dicho, no solo se gobierna desde arriba, se gobierna de abajo. O sea, hay que entender que el Perú hay que gobernarlo desde los folículos, desde la base, de las raíces. Tratar de entender que el país es más que sus autoridades, que ya tengo todos los poderes del Estado a mi favor, ahora voy a gobernar bien y la gente me va a hacer caso. La población del Perú es muy disidente. Puede que no tengamos movimientos sociales como los de otros países, pero es disidente en el día a día. Se está sintiendo una suerte de movilización crónica que en cualquier momento puede explotar. Entonces tenemos que tratar de dialogar con la población y no solamente utilizar la fuerza. Recordemos que la diferencia entre la política y una simple acción tiránica es que en una hay fuerza y en la otra no hay fuerza, hay legitimidad, porque hay diálogo. El diálogo es fundamental y eso es algo que en el Perú a 2 patadas queremos hacer esto. Y desde la sociología, ¿por qué el voto del extranjero es tan similar al voto de Lima? ¿Y por qué han resultado tan distintos al voto de la mayor parte del país? Yo tengo la pregunta, me parece extraño, porque muchos han migrado en la década de los 90, ¿no? Y se han establecido renegando el fujimorismo y ahora votan a favor del fujimorismo. No necesariamente, ¿eh? Yo creo que la mayor cantidad de migrantes ha salido en el gobierno de Alan García, 85-90,
Y en el gobierno, en los primeros meses de gestión de Pedro Castillo, hubo una diáspora masiva de peruanos. Sin duda también nos habrá habido durante los 90, ¿no? Con las crisis varias que hemos tenido. Fue enorme. Pero hay peruanos yéndose de nuestro país desde tiempos inmemoriales. Entonces no sé si todo se relaciona con el gobierno de Alberto Fujimori. La verdad creo que no. Es que peruanos hay muchos, pero no todos votan. Son indocumentados. Tenemos 3 millones, 2 millones y medio de peruanos afuera, ¿no? Han votado 2 millones, no han llegado ni al millón. 1.200.000 votan. Ya, son más de 3 millones los que hay, 2 millones y medio, no todos votan. Muchos se han ido en estos últimos años, pero establecerse en un país, sacar tus documentos, eso no es fácil, es bien dispar en otro país. En los 80 sí migraron a Estados Unidos y América y efectivamente ellos votan más por el fujimorismo. Pero durante los 90 hubo migración hacia Europa. Ellos están principalmente por Sánchez. Es interesante. En algunas ciudades, sí. Lo dicen en general, en términos de Europa, sí, lo que representa. Pero sí, es muy similar a lo de Lima porque, repito, ves hacia la modernidad, ves hacia el mundo, yo creo para mi país, un país hacia las afueras. Pero no vemos hacia adentro, hacia las profundidades, entre comillas, de lo que el país también, desgraciadamente, también necesita y urge ver, ¿no? Muchas gracias, Jerjes, por habernos acompañado. Gracias. Jerjes Loaiza, sociólogo de la Universidad de San Marcos, estuvo con nosotros, catedrático allá también.